¿Qué tal? ¿Cómo está? Acompáñeme a hacer la revisión originalmente tendría que ser del libro Homo Ludens de Johann Huizinga. El libro no estaba disponible, no está disponible a menos de que ya estuviera en el momento en que se graba este video, dentro de los insumos que la C pone a nuestra disposición. El libro lo puede conseguir muy sencillo, de hecho yo ya lo conseguí, nada más que pues el escaneado no parece ser el mejor y sin embargo pues sí se puede encontrar una versión para poder manipular el texto, pero entre que si encontraba uno mejor que otro, bueno, pues llegué a un artículo que habla acerca del libro y me parece que a final de cuentas, mire, viendo el índice de lo que podemos encontrar en esta obra, pues resulta, desde mi punto de vista, muy valioso el artículo que encontré. Bueno, había encontrado cuatro, me quedé con uno, que es el que le voy a presentar. Pero el libro está a disposición. Este va a estar en la página del blog. Ya está listo para su descarga. El video va a hacer referencia al artículo que le estoy comentando, que es este. Una mirada al juego desde el Homo Ludens de Alison David Reyes Rodríguez, Universidad Adventista de Chile, noviembre de 2021. Son las referencias contextuales a tener en cuenta, así que le invito a que me acompañe a la revisión de este artículo y los comentarios. Ya tengo dispuesto las coloraciones para ir llevando la conversación. Hay un resumen. El presente de trabajo tiene como propósito reseñar la obra Homo Ludens de Johann Huizinga en el marco de la discusión que implica la superposición de una tendencia que viene pugnando por invisibilizar e ignorar el aporte sustancial del escritor holandés que, a pesar del tiempo, mantiene con vigencia una noción de juego desde la autotelia, la experiencia, la libertad, la espontaneidad, la ludicidad, la voluntariedad. Este análisis literario se hace desde un enfoque fenomenológico, concertando el juego como elemento cultural de primer orden y el etos social en un contexto ético político actual. Bien, pues bueno, sigue siendo. Aquí ya tenemos el primero de los títulos que van a aparecer, que es la introducción. Y bien, pues manos a la obra. El análisis a compartir en esta oportunidad parte de la lectura de un texto que considero cumbre en el marco de la literatura que sobre el juego se ha escrito. Vengo a tratar sobre un texto que se ha hecho vida en mi día a día, en mi familia, en la cotidianidad de mis hijos, pero también un texto que se ha corporeizado en muchas relaciones con personas de estas latitudes geográficas y de otras más lejanas. Probablemente esto que comparto se parezca más a una reseña de libro y pues, aunque va por ahí el asunto, no es lo único que se destaca, porque lo otro que quiero en realidad resaltar es que me parece importante considerar un libro que ha pasado a convertirse en un texto cabecera dadas sus implicaciones en la cotidianidad, en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente en investigaciones, sistematizaciones de experiencias y en estudios asociados a la lúdica, al juego y la cultura. Invita a reivindicar una cierta manera de pensar el juego. Y estas aclaraciones las hago a propósito de quienes se esfuerzan por seguir planteando una lógica binaria entre la teoría y la práctica, y especialmente en el caso del juego, en el que la teoría y el pensamiento pasan a ser un tema de segunda mano. Hay quienes piensan que los profesionales en este campo no digerimos información, se refieren a la educación física, y que si lo hacemos, pues lo hacemos sin ningún discernimiento. Al parecer, el pensamiento está reservado para unos pocos. Un ejemplo, cuando me gradué como profesor de educación física hace ya un par de décadas, me correspondió dar el discurso de orden en el acto por haber sido el estudiante con el mejor índice académico. Un profesor que se enteró que me correspondía dijo de inmediato, por fin llega un cabeza de músculo. Bueno, pues
Esta reflexión, aparte de dar inicio a lo que será la revisión a este libro de Homo Ludens, pues incorpora también quizá una visión, si es que usted es docente de educación física, de la impresión que puede dar sobre su trabajo, sobre la disciplina, o en este caso, si usted está en fases 2, 3, 4, 5, de lo que representa esa parte constitutiva del campo de lo humano y lo comunitario, ahora por la organización de, pero a final de cuentas, mientras era en lo individual impartiendo educación física, pues qué tipo de pensamiento existe con respecto de los compañeros hacia lo que se desarrolla ahí. Ese es el inicio con el que se parte, continuamos. Pero lo cierto es que no quiero reducir esto tampoco a la educación física, porque si algo nos queda claro con el Homo Ludens y con Huizinga, es que el juego no pertenece a nadie, sino que es de todas y todos. Es un patrimonio universal. El juego es preocupación transversal de los campos de conocimiento. Se piensa en el juego desde la educación, la psicología, en el derecho romano, en la sociología, en la antropología, en la historia, desde la biología, etcétera. ¿Desde dónde usted percibe el juego? ¿Cuál cree que es el campo de aplicación o el campo en el terreno donde puede entrar el juego? ¿Es en verdad algo exclusivo de educación inicial y preescolar? ¿Será que puede alcanzar a primaria alta y secundaria? ¿Será que nos puede alcanzar a usted y a mí como adultos? ¿Cuáles serían las limitaciones en todo caso? Continuamos. ¿Qué es el Homo Ludens? ¿Cuáles son las características del juego en el marco del estudio fenomenológico de Johann Huizinga? ¿Cuál es el aporte de este texto al pensamiento y prácticas de juego? ¿Cuál ha sido la respuesta de la institucionalidad a los planteos de Johann Huizinga en relación con el juego? ¿Cuán vigentes son los postulados de Huizinga sobre el juego? ¿Y cuán coherentes son los empleos que se le dan? Temas que intentamos abordar en este ejercicio. Y bien, pues esta es la introducción, esas son las preguntas que debemos de tener en cuenta, en el entendido de que estas preguntas pues ya van con el conocimiento de lo que es la obra, y el artículo pues presenta pues, o mejor dicho, quisiera contribuir presentando el enfoque de alguien que pues ya lo ha visto, incluso lo considera un una obra de cabecera, por el análisis que vamos a ver a continuación, más que qué juegos son los que trae, usted ya vio el índice. Entonces es una perspectiva de cómo ver el juego y cómo podemos primero contrastar con la que tenemos y después qué posibilidades de incorporación existen a partir de si es que alcanzamos a construir una nueva concepción alrededor de él. Llegamos al desarrollo. El juego es un tema generador de mucho pensamiento, estudio y escritura, siendo considerado como tema de relevancia universal en todas las épocas, satanizado en algunas, en otras restringida y en las más recientes banalizado e instrumentalizado. El juego se ha mantenido en la experiencia humana en tanto es inherente y transversal a y en la vida. Ya se jugaba en los inicios de los tiempos, también en los tiempos de imperios ancestrales, jugaban los sumerios, los fenicios, los egipcios, los babilónicos, jugaban los pueblos originarios, doquiera estuviesen, también jugaron los colonizadores e impusieron sus maneras a punta de sangre y un genocidio sin igual, a punta de fuego, espada y religión. En América, las comunidades indígenas tenían y tienen una extensa e intensa práctica lúdica, resumen una experiencia milenaria en materia de juegos. Todo esto es lo que hay detrás del juego, no solamente el juego en sí, y partiendo del hecho de que hay dos tipos de juego dentro de lo que sea nuestro ámbito educativo, el juego libre y el juego con una intención.
Así que teniendo en cuenta ambos es que estamos o buscaremos estar contextualizando toda esta información. Lo importante es no reducir al juego en sí. Ya desde ahorita nos están diciendo desde cuándo está y alguna razón debe de existir para que tenga tanto tiempo acompañándonos. ¿Eso significa algo? Por lo menos en consideración debiéramos de tenerlo. Y se juega porque es el juego, porque el juego no es solo actividad lúdica, no es solo forma de expresión y diálogo, es además una necesidad sentida, manifiesta y declarada. Es, además de ello, un derecho. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, artículo 31 y en la observación número 17. Además de necesario para el ejercicio de otros derechos que le son inherentes. Nadie muere por no jugar, pero la falta de juego implica una mengua en la vida, de las expresiones vitales. Fíjese que esto de los derechos humanos a los cuales pues es una observancia que debemos de tener en el sistema educativo, pues por ahí tenemos el derecho al descanso, al esparcimiento, al ocio, al juego. Entonces, ¿de qué manera incorporamos este derecho dentro de la práctica educativa? Pregúnteles a sus alumnos si quieren jugar y mejor hay que contar cuántos van a decir que no, en el entendido de que la gran mayoría diría que sí. Lo que venga después es otro asunto. ¿A qué me refiero? De que si usted utiliza esa palabra, es muy probable que haya un detonante. Lo que vaya a ocurrir después, lo que sea el juego, pues ya vienen algunas situaciones objetivas, entre lo divertido, lo aburrido. Es por eso decía que ese ya es otro punto de análisis. Pero el hecho de tenerlo presente, al menos darle observancia a este marco legal al que le debemos observancia, téngalo en cuenta. Hablar del juego es hablar del Homo Ludens de Johann Huizinga, obra imprescindible. Es hablar, sin duda alguna, de la obra más importante que se haya escrito en la historia de la humanidad sobre este tema. Y esto sin la pretensión de demeritar otras producciones de relevancia e interés en el campo, tales como, y bueno, mire, vea la lista nutrida de referencias en las que se habla del juego. Johann Huizinga, lingüista e historiador, se aventura en un estudio fenomenológico del juego, sin precedentes, que atraviesa las fronteras cronológicamente demarcadas por el campo, por el tiempo y la historia. Entrado ya en el siglo XXI, el Homo Ludens sigue siendo considerado un trabajo de primer orden en el contexto del estudio del juego. Extrañamente, y siendo que desde el campo de la educación se habla mucho del juego y de su impronta en el aprendizaje, algunos programas universitarios de grado académico en el campo de la educación latinoamericana no consideran este libro entre su bibliografía obligatoria. ¿Algunas razones para ello? Pues sí, aquí se enumeran tres. Independientemente de que el juego sea estudiado en el entorno educativo, lo viene siendo desde una perspectiva fisiológica, ignorándose, en muchos casos, de forma preferente e inducida, la perspectiva sociocultural, histórica y ético-política del juego como fenómeno. La segunda, la visión que tienen del juego orientado a la productividad y la utilidad del juego al punto de adjetivarle con categorías como herramienta metodológica, estrategia didáctica, entre algunas otras. Y tres, hay quienes suponen que en el contexto de las epistemologías del sur y el paradigma de la colonialidad moderna, Huizinga se advierte como un autor eurocéntrico. Bueno, este ya sería el más cuestionable de los tres que están aquí presentes. ¿Usted cae en alguno de ellos? Incluso el tres. Por eso es de que hace rato advertía la necesidad de definir al juego y caracterizarlo para saber cómo es que nosotros lo percibimos
y de qué manera encaja dentro de la práctica educativa. Mucha atención con la segunda, que habla de orientado a la productividad y a la utilidad del juego, herramienta metodológica, estrategia didáctica. Eso es muy esto hay que unirlo sobre todo con ahora este aprendizaje basado en el juego o la gamificación para encontrar la unión y problematizar sobre ello. Entonces ahí tenemos nuestras advertencias. Seguimos adelante, esta es una parte contextual importante. Huizinga desarrolla un análisis del juego deslindándose de la lógica del positivismo del Círculo de Viena en la época, considerando que el libro fue publicado, con algunos apuros, originalmente en 1938 a partir de las secuelas y sazones de la Primera Guerra Mundial en Europa. Entonces, un dato también a tener en consideración. Entre los conceptos que más arraigo y coherencia entregan a la noción del juego está el marco cultural. La premisa es que el juego es cultura, es portador de cultura y se genera, muta y enriquece en el fragor de un marco cultural y un tiempo histórico. Un fenómeno que acontece, se reproduce y se entiende en un tiempo particular atendiendo a sus signos. Un segundo aspecto que explora Huizinga pasa por la riqueza sociocultural y enunciativa del juego en diferentes culturas. Cada locución, término, vocablo, lexema con el que se caracteriza al juego en diferentes culturas tiene implicaciones que le otorgan una red semántica y semiótica que favorece la democracia interpretativa. Vale destacar que el lenguaje no es neutro, no es aséptico, y ello implica una carga semántica al juego, carga que está necesariamente asociada a la cultura, a la época y el contexto social, económico, político y religioso. Dentro de la caracterización del juego, usted tenía incorporada esta visión, sobre todo esto último, al que está ligándose a la cultura. Ya que estamos hablando de procesos de contextualización y aprendizaje situado, ¿cuáles son los juegos que se acostumbran en su entorno? Y va a variar mucho si se trata de una zona urbana, semiurbana, rural, muy alejada, en el norte, en el sur, en el centro, etcétera, en la diversidad que caracteriza a nuestra nación. ¿Cuáles son estos juegos que pueden ser parte de la cultura? Máxime que puede ser que de los pueblos originarios vengan algunos otros. Y todo eso primero es una necesidad de llegar a su encuentro, de su conocimiento, no solamente como el heroico rescate de las cosas que están ahí medio empolvadas o escondidas de nuestra historia, no solamente es para eso y ponerlas como un trofeo en un museo, sino de qué manera hacemos que ese mismo aporte cultural viva y perviva dentro de la escuela y de la vida comunitaria. Por lo pronto, la caracterización del juego a través de un enfoque sociohistórico, cultural, es algo en lo que si no lo teníamos, debemos de empezar a incorporarlo. Huizinga habla de las implicaciones y las bifurcaciones del juego en la poesía, en el saber, en la competición, en el derecho, en la guerra, en la cultura, en la filosofía, en el arte. Caracterización que hace Huizinga del juego en torno a elementos que le son definitorios en todos esos aspectos: ludicidad, experiencia, autotelia, espontaneidad, libertad, voluntariedad, y son aspectos que pueden vislumbrarse en la experiencia lúdica de los que juegan. Huizinga, al igual que muchos otros autores, conciben al juego como una actividad lúdica. Mucha atención aquí. O sea, circunscribe al juego en la esfera de lo lúdico, pero no lo sinonimiza, sino que diferencia de manera acertada entre el juego como actividad lúdica y otras actividades lúdicas que, si bien es cierto, dialogan al compartir rasgos definitorios, también se particularizan.
Y bueno, juego no es igual que decir danza. Aquí venimos con ejemplos para entender ese párrafo que está en amarillo. Porque juego y danza comparten la ludicidad como génesis, pero no son iguales. Se trata de manifestaciones distintas. La ludicidad se refiere a la capacidad del Homo ludens, en su esencia cultural, dispuesta a jugar, imaginar, compartir, disfrutar, reír, emocionar, de elaborar, aprender y expresar significados. La ludicidad acompaña al ser humano en tanto se trata de la posesión de una conciencia lúdica. Y aquí pues nos ponen todavía más ejemplos, ocurre y se manifiesta en el bebé que juega con su madre a partir de las miradas, las sonrisas, los toques y las caricias. Es lo que ocurre con un par de enamorados que juegan con la mirada, o un apasionado lector se deleita en las líneas y palabras de una novela fabulosa, o una pareja que baila y disfruta la experiencia del compartir. Nótese que, si bien se trata de actividades lúdicas, no son técnicamente juego. Esa es una parte entonces que necesitamos incorporar dentro de nuestra caracterización del juego. En el Homo Ludens, el juego es concebido como una experiencia, o sea, como eso que me pasa, eso que te pasa, algo íntimo y particular. No es lo que pasa porque alrededor de una persona pasan muchas cosas, sino aquello que en particular le pasa a esa persona y le cambia, le afecta para bien o para mal, que impacta a nivel del pensamiento, del sentimiento, de los modos de ser, sentir y actuar. El juego, en Huizinga, pasa por ser entonces una experiencia lúdica que puede ser compartida, pero que de una u otra forma impacta a quienes la agencian, y esa afectación siempre es diferente. Se comprende desde lo inédito y lo auténtico. Mire esto que viene aquí a continuación. Por ejemplo, los niños juegan todos los días y quizá juegan el mismo juego. Pareciera que no se aburren ni se cansan de jugar el mismo juego, con las mismas personas y en condiciones similares. Y lo que sucede allí es que, a pesar de que la actividad es la misma, la experiencia no lo es. Hay algo de inédito en la experiencia que lo renueva. Otro ejemplo, si ese nos dejara dudas, cuando una pareja enamorada se besa, cada beso, cada abrazo, cada caricia trae algo de inédito en la experiencia. Ese pareciera ser un ejemplo todavía más claro que el otro, por si es que ya olvidamos si es que jugamos una y otra y otra y otra vez algún juego en particular. A lo mejor sería rápido si es que practica algún deporte, precisamente eso, ¿no? Es el mismo juego, hay a veces con los mismos rivales, pero la experiencia es diferente en cada caso, es lo que nos tratan de decir. Y al menos en lo particular, así ha sido. Al discurrir sobre el juego y el ambiente escolar, a lo que hago referencia, no es a la cooptación del juego como estrategia o como herramienta, como mecanismo o como dispositivo didáctico, no. A lo que hago referencia es a pensar el juego como una experiencia natural de aprendizaje, sin que deba ser esta forzada. Es natural. Creo que cabe la, la vinculación con el tema 6, fundamentación de la propuesta curricular, subtema 6.2, el aprendizaje como experiencia formativa, en el que precisamente se busca que la experiencia sea cultural e históricamente significativa en distintos ámbitos, en lo estético, en lo económico, en lo social, en lo político, etcétera. Y esta experiencia que un método experiencial, vaya la redundancia, favorece para ello. Los métodos de proyecto en general, recuerde el trabajo de William Kilpatrick cuando caracteriza los proyectos y dentro de sus 4 finalidades, una precisamente es pues una experiencia de vida.
Entonces, si el juego es una experiencia de vida, si el juego nos ha acompañado a través de la historia y evolución del hombre, debería ser entonces algo más importante que solo eso, el momento exclusivo en el que se divierten personas que, que por jugar se distraen de otro objetivo o porque muchas cosas que pudieran parecer no positivas dentro del aula. Pero toda la valía que viene acompañando al juego nos la están haciendo ver, queda de manifiesto. Y tener muy presente esto de la experiencia, lo que representa el juego y la experiencia. Más allá de lo que usted hasta ahorita pueda caracterizar del juego y que vamos a ver todavía más adelante en este artículo, una experiencia, empezarlo a ver desde ese enfoque, una experiencia de vida. Se presenta la autotelia como característica definitoria del juego. Y pues lo que implica la autotelia es que el juego tiene fin en sí mismo, es lo que significa autotelia. O sea, no busca nada más, no tiene ningún otro fin que no sea el jugar, el disfrutar y el placer. El juego es no útil en los términos definidos por la lógica de la productividad. No es que sirva para enseñar, es que quienes juegan aprenden al jugar. Fíjese este orden de ideas. Porque si se está pensando que entonces el juego tiene otro fin, puede ser que entonces choquemos. El juego es solo eso. Por eso esta característica de autotelia. El juego es no útil en los términos definidos por la lógica de la productividad. ¿Cuál es esa lógica de la productividad? ¿Para qué me eres útil? ¿Qué me vas a entregar? Y el juego es solo eso, jugar. Y bien dice ahí después, no es que sirva para enseñar, es que quienes juegan aprenden al jugar. Por eso es de que le invitaba a revisar cuál es la fundamentación de la gamificación, porque aunque uno pudiera pensar que hay un aprendizaje en sí, el aprendizaje en dónde está presente dentro del imaginario es la consecuencia de jugar, es el juego en sí, es lo que resulte del juego, pero lo que sin duda alguna es importante está también ahí arriba en azul, es disfrutar y es placer y el juego es solamente eso, jugar. Este parece ser vaya la redundancia, un juego de palabras que puede terminar siendo eh, complicado o muy elaborado, pero tenerlo presente porque de aquí se van a derivar muchos pensamientos o están encontrándose muchos pensamientos con relación a lo que es el juego dentro de el salón de clases o su incorporación al salón de clases. Otra de las características que desarrolla Huizinga es la espontaneidad y esta tributa a la generación natural del deseo de jugar y a su manifestación sin que ésta sea generada por un externo. Hay un llamado a la autorregulación de la experiencia lúdica y del disfrute que este ocasiona. Huizinga plantea la voluntariedad como elemento esencial del juego. Conectamos con lo de hace rato. El juego obligado se sigue llamando juego. Hay una condición, la condición de voluntariedad. Y para llegar a ello, pues lo imagino como un buffet. Ahí lo tienen ahí enfrente. Usted quiere acercarse a cierto platillo que quiere. Eso ya llamó su atención. El juego, el juego debe asemejar a precisamente eso. Quien llega por su propio pie para jugar eso que desea jugar. Hay un tema necesario a destacar y pasa por las acusaciones de eurocentrismo en el Homo Ludens, lo vimos texto más arriba. Destaca el reconocimiento que hace el autor de otras culturas. Se deja notar el respeto y la valorización de estas experiencias lúdicas, de estas culturas y de las maneras en las que consideran el fenómeno del juego. Se habla de un lugar común al considerar si una actividad es o no juego. El tema sigue vigente en tanto no se trata solo del término, sino de la cooptación de la experiencia.
Cuando el juego es vulnerado en estas características esenciales, muta a otra cosa. Ya no es juego, es otra cosa. Y eso lo deja en claro Johan Huizinga. Es una otra actividad lúdica, pero no es juego. Cooptar el juego ha sido una estrategia de una lógica de producción. Restringe posibilidades de desarrollo y ejercicio de la autonomía, la creatividad, la imaginería, el establecimiento de sistemas de relaciones menos arbitrarios, entre otras cosas. Esa línea delgada entre se juega por jugar, se juega por mandato. Si alguna vez hemos nosotros impulsado el juego dentro del salón de clase, ¿en cuál de esos dos caminos hemos transitado? Y bueno, no dejamos de resaltar esta parte de arriba en la que pues nosotros estamos viviendo un nuevo plan de estudios que tiene como base las epistemologías del sur, esas que levantan su dedo hacia lo eurocéntrico, hacia el norte, y bueno, pues aquí en este artículo vemos cómo pues se gastan tinta o se gastan letras en aclarar que incluso destaca el juego en otras culturas, es decir, no debiera de calificar como porque eres de allá, pues entonces no debo de hacerte caso. Mucho se escribe del juego en el campo educativo. Destaca el uso del juego como mecanismo conductor de conductas estereotipadas por la lógica adulta, el empleo del juego como herramienta para la enseñanza y o como estrategia didáctica. Se habla más de la actividad lúdica genérica que del juego en sí como fenómeno. Lo paradójico es que a esas actividades lúdicas originadas por el docente, a esas actividades reguladas y controladas de principio a fin, se le denomina juego. Esto tiene una trama importante, perdón, a considerar. La lógica de la productividad y la utilidad aducidas y adjudicadas de forma errónea al juego, de lo cual ya se desmarca Huizinga. Si el juego no sirve para algo, entonces no sirve. Y el juego, pues ha sido eso, y nos lo están comentando desde la perspectiva de la cultura, de la humanidad. Entonces, ¿qué es que se incorporó eso? Se le vio una utilidad y después esa utilidad eh, pervirtió al juego, como acabamos de leer, pues es una actividad lúdica, pero ya juego ya no es. Entonces esa actividad lúdica que ya no es juego, sí termina cumpliendo una intención didáctica y de ser así entonces es válido seguirla manejando de ese tipo y de ser así no sería conveniente mejor no llamarle juego. ¿Y a qué si le llamaríamos juego? ¿Hasta dónde puede ser relevante la narrativa de la palabra del salón de clases? Sobre todo por la percepción que tenga el alumnado sobre la palabra juego. Habría que explorar qué porcentaje del alumnado asocia juego con diversión, porque la actividad lúdica de las que nos están diciendo aquí, de esas controladas de principio a fin, no sabemos si incorpore el concepto subjetivo que tienen de diversión. Ya vimos en textos más atrás sobre lo que implica la esfera lúdica y puede ser que aún con ese control pues pueda existir y se mantengan algunas, pero juego, queda ahí entonces esa duda y hasta dónde a usted le parece relevante eh, contemplarla para las narrativas que vaya a manejar en lo futuro. Aquella premisa de la letra con sangre entra ha sido sustituida por la letra con juego entra. Pareciera que si los maestros no están al control de todo lo que sucede en la clase o en el patio escolar e incluso en el recreo, todo degenerará un desastre. Dejar a las niñas y a los niños jugar, expresarse a partir del juego, relacionarse a partir del juego, aprender a partir del juego, no tiene por qué necesariamente convertirse en un generador de migrañas para las y los docentes.
El tema viene cobrando una tendencia marcada en los programas de formación inicial docente. Ya preparan a los estudiantes de docencia para eso. O sea, se trata de un tema de intencionalidades político-administrativas en el escenario y el debate escolar. Bien, pues, ¿es un juego controlado o no es un juego controlado? ¿Cómo se mira usted al espejo con relación a esto que apareció en texto en rojo? El control de grupo. ¿Qué es lo que usted incorpora para la definición del control de grupo? Y en ese control de grupo, ¿qué tanta oportunidad encuentra el alumnado de poder manifestar este derecho humano? En los espacios en los que puede ser controlado, están hablando del patio, imagínense en el recreo de su escuela, en el receso de su escuela, qué es y qué no es permitido, todas esas cosas que tengan que ver en ese ambiente, de qué manera usted interviene para tener todo bajo control o a lo que se refiere sobre bajo control. Seguramente pues cada caso es particular. Si bien es cierto, hay programas de formación académica que consideran el Homo Ludens como una lectura necesaria, hay otros que no. Cuando se escudriña un poco en los contenidos de las asignaturas que deberían tratar el juego de forma transversal, se advierte que la concepción de juego diluida en el programa responde a la lógica de la utilidad y la productividad. Extraer referentes que apuestan por estas últimas lógicas quizá no sea la indicación más acertada. La escuela, como sistema de reproducción social, y especialmente como uno arrodillado al sistema de mercado, qué duro, ha comprendido que lo que no es útil no puede ser considerado como elemento fundacional de la formación escolar y del proyecto de modelaje social. Aquí tenemos una mención. La culpa radica en la tendencia de nuestra sociedad a menospreciar todo aquello que no produce un beneficio inmediato, todo aquello que requiere demasiado tiempo y esfuerzo. El juego pasa a ser mediatizado por la lógica de la técnica, al punto que hablar y escribir hoy sobre juego pareciera que no es lógico si ello no viene acompañado de técnicas y un recetario de juegos 1000 para la implementación en clases. Usted que está eligiendo o buscó sobre el libro de Homo Ludens, que está en el tema 6 de esta modalidad ahora del Consejo Técnico Escolar para elegir temas. ¿Por qué llegó aquí? ¿Qué le llamó la atención de este tema 6 sobre el juego? ¿Fue encontrar juegos? Juegos que inmediatamente pueden incorporar a su clase y le entreguen productos, es decir, eso que estamos viendo aquí, esa lógica utilitaria, la cual no tiene que ver con el juego en sí, con el juego eh, cultural e históricamente que ha acompañado a la humanidad, o llegó aquí para comprender las implicaciones del juego, los alcances, ventajas y desventajas. ¿Cómo fue que llegó aquí? Porque será importante que se ponga en contraste y se confronten las ideas que los llevaron a la elección de este tema 6 y esto que estamos leyendo, estas líneas en rojo finales. Porque si es lo que está aquí enfrente, parece que encontramos una invitación a replantear el camino y entenderlo desde otra perspectiva y quizás hasta salgamos más fortalecidos y más enriquecidos. Igual y salimos con más dudas entonces que respuestas, pero parece una parada obligada esto que tenemos enfrente para volvernos a preguntar por qué elegimos el tema 6, más allá de, pues es que es interesante, brinquemos esa parte y tratemos de resolverlo a la luz de ese texto. Una pregunta obligada, ¿qué podemos hacer? Pues considerar que la teoría es necesaria, que no se trata de un accesorio, un lujo, y que ésta tiene su razón de ser. No solo es explicativa, sino también comprensiva, y ofrece insumos para avanzar de forma coherente junto a la práctica misma.
Ambas se revitalizan y se convierten en catalizadores de cambios y transformaciones. En este caso, pues estaríamos accediendo a una teoría sobre ello y de qué manera nos puede beneficiar el contacto con ella. La escuela debería generar condiciones, espacios y momentos para que niños y niñas puedan jugar sin la necesidad de ser impelidos a ello, sin que sean condicionados por la noción adulta, permitiéndose que la experiencia lúdica se geste en forma libre y espontánea. A pesar de que son textos que tienden a favorecer el juego, lo coloqué con este color de alerta, el color rojo, porque tenemos que mirarnos a nosotros mismos de qué manera nosotros somos cómplices del juego o somos antagonistas del juego, porque parece ser que en este momento hay dos bandos y esos bandos no es que a lo mejor nosotros lo tengamos de inicio, de origen, definirnos de tal manera, sino puede ser que influyan nuestras concepciones para que nos carguemos hacia un lado o hacia otro según lo que estamos encontrando en este artículo. Se hace preciso generar posibilidades para que las experiencias de juego sean compartidas y que las instancias de competencia, producto de la instrumentalización del juego como mecanismo preparatorio del deporte, disminuyan. Las y los maestros, las madres y padres también, deben pensarse como invitados en el mundo lúdico infantil, comprendiendo necesidades, momentos, efectos, espacios, dimensiones. De lo contrario, cuestionarán desde una noción adulta la experiencia de juego, vaciándole de sentido y por tanto dinamitando lo que allí sucede. Híjole, qué difícil, porque pues para empezar habría que ver la experiencia que tuvimos de vida con relación al juego, lo que se nos fue permitido, no permitido, lo que se asociaba alrededor del juego y las implicaciones sociales que había de ello. Pero bueno, la escuela está abierta a poder también orientar a las familias, a los madres, padres, tutores, cuidadores, sobre si habrá de ocurrir el juego dentro de la escuela, el por qué está ahí y qué es lo que representa, lo que se busca, lo que puede ofrecer al alumnado. Por último, llamen las cosas por su nombre. Al juego, así, con todas sus características, llámele juego y proceda en consecuencia. A las demás actividades lúdicas, llámeles como corresponda, siendo que inicialmente se definen como lúdicas. Pero después no confunda el juego con ese otro tipo de actividades que de juego no tienen nada. Y de eso, pues también platicamos en el pasaje del desarrollo. Puede ser que usted esté impulsando actividades lúdicas, pero juego, podría ser que juego no sea. Y dentro de las opiniones también que pueda haber sobre el juego, pues es el jugador. Y qué mejor herramienta que las exploraciones diagnósticas como para saber si se están cumpliendo esas características del juego, de la autotelia, pero también, si no ha de ser juego, por lo menos que cumpla con las características de una actividad lúdica. Y bueno, pues llegamos a la conclusión de este artículo y dice la siguiente. Siempre que el juego sea amenazado por lógicas de productividad y utilidad, según las nociones del rendimiento, enseñanza y medición, siempre que el juego sea pensado como dispositivo de subjetivación neoliberal, siempre que el juego sea amenazado desde el reduccionismo lingüístico y el simplismo del lugar común, será necesario recurrir al Homo ludens, entre otros. Vale la pena considerar al Homo ludens desde la apreciación del mayor estudio fenomenológico sobre el juego, sin necesidad de anclarse de forma crítica y ciega a sus derroteros, ni el provincianismo ni el eurocentrismo. Y leer a Huizinga implica que quien lee asuma una postura coherente. Y bueno, pues ya vienen las referencias bibliográficas, llega el momento de que entonces nosotros, insisto, tratemos de volver a responder por qué elegimos el tema 6, porque respuestas iniciales ya hay,
Pero este texto, y si se tiene la oportunidad de leer el libro completo, volver a replantearse esa pregunta y cuestionarnos si han cumplido el papel de juego todas las intentonas que hemos hecho en el pasado y si de aquí en adelante vamos a promover las cosas como son, nos están invitando, si vamos a promover el juego. Aquí termina entonces este artículo, no sin antes agradecerle el favor de su atención. Cuídense mucho y hasta la próxima.